Estas son las 5 teorías del por qué Yevgeny Prigozhin causó esta rebelión, en la que se le acusaba incluso de traición o hasta un posible golpe de Estado. La primera teoría es la del acuerdo negociado. Según se revela, Prigozhin detuvo su avance hacia Moscú debido a un acuerdo alcanzado con el Kremlin, y la oficina de prensa del presidente de Bielorrusia se especula estaría de acuerdo en que este levantamiento de cargos se haga oficial. El día de hoy oficialmente se le quitaron los cargos penales a Prigozhin, pero en este acuerdo lo que no queda claro es por qué mandarlo a Bielorrusia. En dado caso de que sea así, Bielorrusia podría utilizar estas tropas para sus propios fines, ya sea incluso para atacar a Ucrania o también para atacar a Lituania o a Polonia. Polonia, Lituania ya se están reforzando y probablemente veamos reforzar la frontera de Ucrania al norte. Ahora se sabe que este fin de semana, cuando se dio esta marcha hacia Moscú, Yevgeny Prigozhin solamente contaba con 8,000 soldados. El acuerdo pareciera ser un acuerdo que está más arriba que el mismo Yevgeny Prigozhin, un acuerdo en el cual podría ser planeado directamente con el Kremlin. La teoría de que el motín es real, esta es la más endeble, ya que no tendría mucho sentido arriesgarse así si ni siquiera sus objetivos eran claros, solamente el quitar al ministro de Defensa, cosa que ni siquiera se cumplió. La teoría número 2 es la teoría de la colaboración interna. Algunos sugieren que Prigozhin no actuó solo en el golpe de Estado o en el intento de golpe de Estado, sino que tenía ayuda de élites dentro del régimen ruso que deseaban la caída del actual gobierno de Vladimir Putin. Incluso se plantea la posibilidad de que el Kremlin haya estado involucrado en la organización del golpe, o sea que gente muy allegada a Putin, pero no Putin, habría estado detrás. Esta teoría se basa en los hechos de que Prigozhin había intentado reunirse con Putin en varias ocasiones, pero el ministro de Defensa parecía impedirlo. Lo que se sabe también es que dentro del grupo más cercano de Putin, muchos se quedaron callados durante este intento de golpe de Estado. ¿Dónde están ahora? Seguramente habrá una investigación interna en dado caso que todo esto no sea un teatro. La teoría número 3 es la teoría del vacío del poder y la teatralización. Se plantea que la falta de oposición en el camino hacia Moscú se debió a un vacío de poder momentáneo y a la inacción de las élites rusas, que se quedaron pasmadas ante lo que estaban viendo. Se sugiere que esto pudo haber sido facilitado desde la misma Rusia para teatralizar y dejar que pasara y se acercara para generar y llamar la atención, y ellos mismos decidieron no atacar a Yevgeny Prigozhin para que esto creciera un poco y medir primero que nada las reacciones de sus potenciales enemigos, incluso de sus amigos, por ejemplo China, que China se quedó callado, y ese es uno de los casos más llamativos, que China no dijo nada hasta que todo se había solucionado. Es cuando ya dejó un mensaje claro. ¿Por qué China no reaccionó y no ayudó? También esta teoría se sostiene en el sentido de que Rusia tiene armas de sobra como para haber detenido este intento de avance, de marcha, de golpe de Estado, pero no utilizaron armas potentes ni nada. De hecho, los iban dejando pasar. También se asegura que los militares que estaban dejando pasar a Prigozhin estaban recibiendo órdenes desde el Kremlin, o sea, que no es que estaban de acuerdo con Prigozhin, sino que desde arriba le decían: no les hagas nada, déjalos pasar sin problema. El silencio de algunos países socios y el silencio de algunos cercanos a Vladimir Putin pudieran ser también una de las razones por las que todo esto fue una teatralización. Ellos ya estaban avisados de lo que iba a pasar. La cuarta teoría es la teoría de las consecuencias, y en esta se asegura que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ya sabían de lo que estaba a punto de suceder. De hecho, eso se publicó en The Washington Post. O sea que si la inteligencia de Estados Unidos sabía que esto iba a pasar, lo más probable es que inteligencia también de Rusia supiera lo mismo. Entonces, en esta teoría, la teoría de las consecuencias asegura que Rusia, que está dividido en muchos poderes y familias, uno de ellos es el de la inteligencia, que pudo haber dejado pasar esto a ver qué sucedía para medir un poco al grupo Wagner, pero también, sobre todo, para medir la fuerza de Vladimir Putin. Entonces, lo que sugiere esta teoría es que inteligencia se quedó callado para ver qué pasaba en todo este tema, para medir fuerzas con Vladimir Putin y con otros grupos que están dentro. Si esto es así, posiblemente, y eso también es una teoría importante, es que inteligencia esté haciendo movimientos internos
para sacar a Vladimir Putin en los próximos meses. Esta sería la primera señal clara del tema. Y esto también explicaría por qué el momento en que sale Vladimir Putin pareciera ser otro, pareciera ser alguien distinto, con un mensaje muy gris, no con un mensaje claro de acciones que tendría que tomar en contra de lo que pues él mismo acusó de traidores. El mismo Vladimir Putin ha dicho una y otra vez que perdona todo menos la traición. Y en 5 minutos les perdonó, les dejó sin problemas para que se fueran a Bielorrusia. Vamos, esto no suena a Vladimir Putin. Pareciera que ahí hay otros hilos dentro de Rusia, posiblemente la inteligencia. La teoría número 5 habla del futuro del grupo Wagner. Existe incertidumbre sobre qué va a pasar con este grupo. Después de este golpe, lo más importante tal vez sería saber por qué llegaron a donde llegaron, qué hicieron en las bases militares donde estuvieron, una de ellas, por cierto, con armas nucleares, de las cuales pues no se ha dicho si las tocaron, si no las tocaron, qué pasó ahí. Otra cosa es que Rusia asegura que no sabe si no tiene, muestras de que Prigozhin esté en Bielorrusia. Bielorrusia dijo, Prigozhin está aquí, pero no se ha mostrado ni una sola imagen hasta el momento. Entonces, el futuro del grupo Wagner tal vez sería la teoría que acabe de explicar todo y que todavía está en proceso, obviamente. El futuro del grupo Wagner es o tiene algunas contradicciones. Por ejemplo, miren, ahora mismo el grupo Wagner sigue operando en Rusia. Sí, quitaron las oficinas, quitaron los anuncios panorámicos que tenían, pero de momento el grupo Wagner sigue reclutando gente dentro de Rusia. ¿Por qué se le está permitiendo operar? ¿Quiénes dentro de Rusia están permitiendo operar al grupo Wagner? Es un grupo que parece sí tiene futuro dentro de Rusia, aunque ahorita esté el teatro de que supuestamente están en Bielorrusia o que tal vez parte de ellos estén en Bielorrusia, pero los demás, ¿dónde están? ¿Dónde está Yevgeny Prigozhin realmente? Y rápidamente, para cerrar estas 5 teorías, aquí hay algunas preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué se detuvo Prigozhin ante su avance en Moscú si había sido tan fácil llegar a 200 kilómetros de la capital rusa? ¿Estaba haciendo historia? ¿Acaso Prigozhin de repente cambió sus ambiciones? El número 2, ¿Prigozhin actuó solo o tenía colaboraciones dentro de la élite de Rusia? El número 3, ¿por qué no encontró oposición en el camino? ¿Fue un verdadero apoyo o fue que desde el Kremlin les dijeron déjenlo pasar nada más hasta este punto? El siguiente punto es realmente cuántas bajas hubo en el frente, en este choque. Dijo el día de hoy Vladimir Putin pues que le dieron honor a los pilotos caídos por esta rebelión, pero no dijo ni siquiera el nombre de los pilotos, que eso es raro, ni tampoco dijo el número de los pilotos caídos. Entonces no se sabe si realmente hubo bajas. De hecho, más bien, sinceramente, pareciera que no hubo bajas, que están simulando que las hubo, pero que no hay hasta ahorita pruebas de las mismas. Hay humaredas, columnas de humo de lejos, como que, mira, se cayó un helicóptero, se cayó no sé qué, pero realmente no se ha mostrado nada. También otro, ¿cuál es el acuerdo alcanzado entre Prigozhin y las autoridades rusas? ¿Cuál es el verdadero acuerdo? Si es que lo hubo. También, ¿va a caer el ministro de Defensa Sergei Shoigu? Porque hasta el momento lo han mostrado y mostrado. Es más, lo muestran más ahora que antes. Acaba de recibir al ministro de Defensa de Cuba. Acaba de mostrarlo también 2 ocasiones Vladimir Putin en reuniones de seguridad, ¿no? En su propia mesa. O sea, obviamente Shoigu parece que va a seguir. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué pasará con Prigozhin en Bielorrusia? Esa es otra pregunta que también hay que hacer. ¿Qué hace él ahí? Suponiendo que él está ahí, ¿cuáles son sus planes? Porque él no es alguien que se va a quedar sentado nada más ahí, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tendrá toda esta situación para Vladimir Putin específicamente? ¿Y qué pasará con el grupo Wagner después de este golpe? ¿Cuál es el futuro del grupo? ¿Seguirá existiendo? ¿Será un grupo que estará ahora, como una especie de mercado negro por debajo del agua? ¿Cómo afectará esto? Y esto yo creo que con esto cerramos todo. ¿Cómo afecta este intento de golpe de estado, de rebelión, lo que sea? ¿Cómo afecta a el conflicto de Ucrania? Esa sería yo creo que la pregunta
final y también importante, ¿no? ¿Cómo deja parado a Ucrania en este conflicto, en esta invasión que se está haciendo? ¿Beneficia a Ucrania? ¿Beneficia a Rusia? ¿Qué va a pasar? Esas son las preguntas, esas son las teorías que hay por ahí. Y si hay más información, pues aquí se las estaré comentando más adelante. Nada más te pido que le des like al video y que te suscribas a este canal. Así que con eso podemos estar continuamente informándote de lo que está pasando en el mundo.